Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo algunas sugerencias de cosas que pueden estar acumulándose en casa y que deberían eliminarse antes de 2025 para mejorar el espacio, la organización y la energía. Y es que estamos a muy poquitos días para que termine el año, así que creo que es el momento perfecto para hacer este vídeo y para hacer un poco de depuración en casa y así empezar el nuevo año 2025 con la mejor energía. Te sugiero que cojas papel y boli y vayas apuntando todas estas cosas para que cuando termines de ver este vídeo puedas revisar cada una de ellas, aunque no es necesario que lo hagas todo en un solo día. Recuerda que es mucho mejor hacerlo poco a poco que no hacerlo nunca. Como veis, yo ya tengo aquí preparado mi cafecito, así que prepárate uno tú también o lo que te apetezca y ponte cómodo, que empezamos. Vamos a empezar revisando el armario y sacando toda esa ropa que ya no te pones porque ya no te gusta o ya no te vale o simplemente no va con tu estilo actual y está ahí acumulando espacio y cogiendo polvo. Coge una caja o una bolsa y mete todas esas prendas que ya no vas a utilizar para que puedas donarlas a personas que sí que las necesitan y le puedan dar el uso que tú no le das. Y si tienes alguna prenda que no sabes si sacar o no de tu armario porque tienes dudas, puedes hacer lo siguiente. Puedes colgarla con la percha al revés, mirando en la otra dirección a todas las demás, y así podrás ver si en los próximos 6 meses has utilizado esa prenda o no, para poder saber si definitivamente la tienes que sacar. Muchas veces tendemos a guardar ropa por si acaso, por si me la pongo dentro de un año, 6 meses y al final realmente no te la pones, así que es hora de sacarla. Lo siguiente que vamos a sacar son electrodomésticos rotos o desactualizados. Si tienes guardado algún electrodoméstico que no funciona, ha llegado el momento de decidir si lo vas a llevar a reparar o si definitivamente lo vas a tirar. Pero lo que no puedes hacer es tenerlo ahí ocupando espacio sin tomar una decisión. Lo siguiente que vamos a sacar son todos los productos de limpieza que estén caducados o productos de limpieza en exceso. En este apartado yo me incluyo porque tengo un montón y eso que he sacado bastantes, pero todavía puedo sacar más. Tenéis que pensar que muchos productos de limpieza tienen fecha de caducidad y tenemos que hacer una selección de todos los que utilizamos, los que no utilizamos, los productos que podemos sacar porque con un mismo producto podemos limpiar varias cosas. Y tampoco hace falta que los tiremos si no están caducados, podemos dárselos a alguien que los pueda utilizar. Lo siguiente que vamos a sacar son todos los medicamentos que estén caducados. Revisa tu botiquín y saca todos aquellos que ya no estén vigentes porque recuerda que guardar medicamentos caducados puede ser peligroso. Lo siguiente que debes apuntar en la lista son papeles y documentos innecesarios. ¿Cuántos papeles llegamos a acumular en casa? Una barbaridad. No nos damos cuenta y vamos acumulando y al final son cosas que ocupan muchísimo espacio y que no sirven para nada. Así que haz una selección de todos esos papeles y documentos y los que no sean necesarios ni importantes los puedes destruir. Otra cosa que tendemos a acumular es toda esa tecnología obsoleta. Si guardas antiguos teléfonos móviles, cargadores que ya ni siquiera sabes de dónde son, considera donarlos o reciclarlos si realmente no los vas a necesitar. Si tienes niños en casa, revisa todos los juguetes que estén rotos, incompletos o que simplemente tus hijos ya no los utilizan. Esto es importante no solo para mantener el orden en el hogar, sino porque todos los juguetes tienen una vida útil y si tu hijo ya ha jugado todo lo que tenía que jugar con ese juguete y ya no lo utiliza, creo que es interesante poderlo donar en el caso de que esté en buen estado a otros niños que sí que puedan jugar con él. Así que considera donar todos esos juguetes que estén en buen estado a otros niños que sí que los puedan necesitar y darle uso, y todos los que estén rotos o incompletos, tíralos porque ya no se van a utilizar más. Utensilios de cocina duplicados en mal estado o que no utilizas. Revisa todos tus utensilios de cocina
y haz una selección de todos los que no utilizas. Quédate solo con los que realmente utilizas, porque muchas veces tenemos utensilios duplicados o guardamos un utensilio por si acaso y en los últimos 6 meses o un año no lo hemos utilizado ni una vez. Es una pena porque está ocupando un espacio que a lo mejor necesitamos para otras cosas que sí que vamos a utilizar. En cambio, si tienes tijeras que ya no cortan, cuchillos que están oxidados y no los puedes salvar, o utensilios de cocina que están muy gastados y no los vas a utilizar, lo mejor es que los saques. Lo siguiente que vamos a sacar son todos los alimentos que estén caducados. Revisa tu despensa y saca todos esos alimentos que estén en mal estado, que estén caducados, porque no solamente es peligroso que podamos consumir un alimento en este estado, sino que también pueden aparecer plagas de bichitos no deseados en casa. Lo siguiente que tenemos que sacar es toda esa decoración que ya no utilizas, porque no te gusta o porque no va con tu estilo actual. Yo, por ejemplo, acostumbro a guardar mucha decoración porque suelo cambiar la decoración según la estación del año, pero sí que tengo artículos que sé que ya no voy a poner más porque quizás son de hace varios años atrás. Entonces, cuando tengo claro que un artículo ya no lo voy a utilizar más, lo que hago es regalarlo. Lo regalo a personas que sí que les gusten porque, por supuesto, son artículos que están en muy buen estado y yo cuido mucho este tipo de cosas. Así que los podéis regalar, también los podéis vender si no los queréis regalar y queréis recuperar algo de dinero. Pero es una tontería que estéis guardando algo que sabes que no vas a poner más. Y así también puedes hacer sitio a cosas nuevas que sí que te gusten de verdad. Tenéis que pensar que es muy normal que nuestros gustos vayan evolucionando y vayan cambiando, así que es muy probable que no te gusten las mismas cosas que te gustaban hace 5 años. Lo siguiente que vamos a sacar son todos esos zapatos que están en mal estado o que no utilizas. Esos zapatos de tacón tan incómodos que ya no los aguantas ni 5 minutos y están ahí en la estantería cogiendo polvo. Me incluyo porque yo tengo un montón y aún así he sacado muchos. Es hora de admitir que ya no te vas a poner zapatos de tacón de más de 10 centímetros, así que si están en buen estado, puedes venderlos o puedes regalarlos a personas que sí que los vayan a utilizar y de esa forma puedes hacer hueco en tu armario o en tu zapatero para zapatos que sí que te vayas a poner realmente. Por supuesto, los zapatos que estén en muy mal estado, rotos, desgastados y que no tengan arreglo, es hora de sacarlos. Lo siguiente que vamos a sacar son todos esos cables y cargadores que no utilizas y que seguramente no sabes ni de dónde son. Es increíble la cantidad de cables que hay en una casa. Yo es algo que personalmente odio. Odio los cables y tengo cajas y cajas llenas de cables que muchas veces le pregunto a mi marido, ¿esto para qué es? Y ni siquiera lo sabe. Pero me dice, bueno, pero guárdalo por si acaso. Pues ese por si acaso hace que tengamos un montón de cables que están ocupando espacio y que probablemente no vayamos a volver a utilizar. Así que es hora de coger una bolsa o una caja y revisar cable por cable, cargador por cargador y que todos esos cables que no sepamos de dónde son y que no vayamos a utilizar, los saquemos. De esta forma nos quedaremos solo con todos los que tengan una función clara. Lo siguiente que vamos a revisar son todos aquellos aparatos de gimnasia que no utilizamos. ¿Cuántas veces compramos una elíptica, una bicicleta, un aparato de gimnasia pensando que lo vamos a utilizar, pero se queda ahí en esa habitación cogiendo polvo y ocupando espacio porque este tipo de aparatos ocupan muchísimo espacio? Haz un pensamiento de cara al año nuevo y si quieres ponerte en forma y utilizar esos aparatos, hazlo. Pero si ves que no lo vas a hacer, considera venderlos o donarlos o si están en mal estado, tirarlos. Lo siguiente que vamos a revisar son todas esas cajas o embalajes vacíos de productos y cosas que compramos. Está bien guardar estas cajas durante un cierto tiempo por si se tiene que devolver el producto, ya que se tiene que hacer en su embalaje original.
Pero una vez pasado este tiempo, si ves que no vas a devolver el producto, deshazte de todas esas cajas que lo único que hacen es ocupar espacio. Lo siguiente que vamos a sacar son las gafas. Revisa todas tus gafas, ya sean de ver o de sol, y saca todas las que estén rotas o muy anticuadas. Considera llevarlas a reparar, pero si no lo vas a hacer o no tienen arreglo, deshazte de ellas porque además de ser incómodo, utilizar unas gafas que no estén en buen estado puede ser muy peligroso. Lo siguiente que vamos a revisar son todos esos cajones llenos de cosas sin sentido. Los cajones tienden a llenarse de cosas que nunca utilizamos, así que es hora de que saques todo lo que no tiene propósito y que organices lo que sí que realmente necesitamos. Artículos de baño que no utilizas y cosméticos caducados. Revisa tus armarios y tus cajones de los baños y saca todos esos cosméticos, cremas, maquillaje, productos que no utilizas o que estén caducados o en mal estado. Tenéis que tener en cuenta que normalmente las cremas, maquillaje y cosméticos llevan un dibujito que nos indica el periodo de vida útil de ese producto desde que se abre el envase por primera vez. Normalmente son 6 meses o 12 meses, en todo caso lo pone en el envase, pero deshazte de todos esos productos que lleven mucho tiempo abiertos, ya que no se asegura la efectividad del producto y tampoco su seguridad. Lo siguiente que vamos a sacar de casa son todas esas plantas o flores que estén muertas o en mal estado. A veces nos empeñamos en mantener una planta que está muerta pensando en que puede revivir, pero este tipo de plantas deben retirarse inmediatamente. Así que quédate solo con las plantas que puedas cuidar adecuadamente. También vamos a revisar si tenemos manualidades inacabadas o proyectos abandonados, ya que este tipo de cosas se suelen acumular con mucha facilidad en casa. Haz un pensamiento y si no los vas a terminar, es mejor que te libres de ellos. Otra cosa que vamos a revisar es si tenemos objetos duplicados. Y es que tener cosas duplicadas en casa ocupa un espacio innecesario y nos dificulta mantener nuestro hogar ordenado y organizado. Así que es hora de ser realista y si solo utilizas una de esas cosas, es hora de deshacerte de la otra. Puedes deshacerte de los duplicados donándolos o vendiéndolos. Esto te permite aprovechar mucho más el espacio y darle una utilidad real a esos productos. También vamos a hacer una revisión de todos los envases vacíos. Y es que las botellas de plástico o de cristal y este tipo de envases se acumulan con mucha facilidad, pensando que a lo mejor algún día los vamos a volver a utilizar y luego resulta que no es así. Haz una revisión de todos estos artículos y quédate con los que realmente vas a necesitar y para los que no, el reciclaje es la mejor opción. Alimentos congelados olvidados. Muchas veces pensamos que por congelar un producto ya va a durar toda la vida y eso no es así. Un producto congelado también tiene un tiempo de uso, así que saca todos esos alimentos que llevan mucho tiempo congelados y que no planeas usar. Ten en cuenta que los alimentos vencidos congelados pueden generar bacterias y malos olores. También vamos a sacar todas esas tazas que no utilizamos, por mucho que nos duela. ¿Cuántas amantes de las tazas hay por aquí? Yo la primera, seguro. Pero hay que ser realista y estoy segura de que hay tazas que no has vuelto a utilizar en años, porque a mí me ha pasado. Tengo tazas de hace varios años que a lo mejor antes me gustaban mucho, pero me han dejado de gustar. O a lo mejor ahora tengo tazas que me gustan mucho más y están ahí ocupando espacio y realmente nunca las he vuelto a utilizar. Creo que es una muy buena idea que si están en buen estado las puedas regalar, si quieres las puedes vender, pero a mí me gusta mucho regalar tazas, sobre todo que estén en buen estado. Si alguna está rota, por supuesto la tiro, pero si están en buen estado las puedes donar, regalar a personas que las puedan utilizar, que las vayan a utilizar y darle el uso que tú no le das. De esa forma también tienes espacio en casa para tazas que sí que te gusten y que las vayas a utilizar. Ojo, si las utilizas todas, quédatelas. Ropa de cama en mal estado. Revisa todas tus sábanas, fundas de almohada, colchas y deshazte de todas las que tengan manchas permanentes, que por mucho que tú las laves no se van, que estén rotas o desgastadas. Piensa que no es necesario que guardemos todo lo que está deteriorado.
Las almohadas y los colchones viejos. Este tipo de cosas se deben reemplazar cada ciertos años por un tema de higiene y comodidad. Así que si los tuyos están viejos o muy deformados, es el momento de retirarlos. Si tienes mascotas, revisa sus juguetes, que no haya ninguno roto o en mal estado. Y es que las mascotas suelen acumular juguetes que a menudo se desgastan. Revisa todos los que estén rotos, sobre todo por seguridad de tu mascota, porque podría ser peligroso. O si hay algún juguete que ya no le interesa, es hora de retirarlo. También vamos a revisar la vajilla rota o desparejada. Estoy segura de que guardas algún plato que ha quedado solo, alguna taza que está rota o desconchada, algún plato de café que se ha quedado sin su taza o viceversa, y están ahí ocupando espacio y nunca los utilizas. Es momento de que te deshagas de todas esas cosas y de ser realista porque sabes que nunca las vas a utilizar. Los CDs o DVDs. Si ya no tienes un reproductor de CD o DVD y ya no ves películas de esta manera, considera vender, donar o reciclar los discos. Muchas veces estamos ocupando un espacio innecesario con cosas que no utilizamos nunca. Las cosas rotas. Si tienes artículos rotos que has dejado guardados con la esperanza de repararlos algún día, es hora de decidir si los reparas o los desechas. Frascos de especias caducadas. Las especias pierden sabor con el tiempo, así que revisa todas las que tengas de mucho tiempo abiertas que no utilices y deshazte de ellas. Es mejor comprar una nueva cuando la necesites. También vas a revisar todas las agendas y calendarios de años pasados que no utilizas y están ocupando un espacio innecesario. Revísalos todos y a no ser que alguno tenga un valor sentimental para ti, deshazte de ellos. Otra cosa que tendemos a acumular son bolígrafos o rotuladores sin tinta. Te sugiero que cojas un papel y vayas probando todos tus rotuladores y tus bolígrafos y que te deshagas de todos los que estén gastados. También vamos a revisar todos esos tuppers sin tapa y tapas sin tuppers que seguro que tienes en casa porque yo sí que tengo. Esto es todo un misterio, la verdad no sé cómo ocurre, pero seguro que a ti también te pasa. Revisa todos los tuppers y además algo interesante a considerar es cambiar si tienes tuppers de plástico por tuppers de cristal. Así que deshazte de todos los que estén incompletos o en mal estado y quédate solamente con los que vayas a utilizar. Cajas de souvenirs sin valor sentimental. Si tienes souvenirs o regalos de viajes o eventos que no te aportan recuerdos valiosos, es hora de dejarlos ir. Mantén solo los que tengan realmente un significado. Los calcetines desparejados. Esto es otro misterio en el hogar, pero estoy segura de que tú también tienes calcetines sin pareja. Así que revísalos todos y saca todos aquellos que estén solos y no tengan su pareja. O si tienes un perrito como el mío que le encanta los calcetines, dáselo para que juegue. La ropa interior en mal estado. Revisa el cajón de tu ropa interior y tira todas aquellas prendas que estén rotas, que tengan la goma muy gastada y que no te pones nunca, y deja espacio para ropa interior nueva que sí que vayas a utilizar. Llaves antiguas sin uso. Estoy segura de que tienes alguna llave por ahí, por algún cajón, que no tienes ni idea de qué puerta abre. Pues revisa todas esas llaves y si realmente no tienen ninguna utilidad, es hora de que te deshagas de ellas. Otra cosa que tendemos a acumular son las muestras de productos que nos van dando, de cremas, de colutorios, de cosméticos, de lo que sea, y que al final nunca probamos. Revisa cada una de estas muestras y prueba las que realmente te interesan y las que no, regálalas o tíralas. Las revistas y periódicos antiguos son cosas que también se acumulan con mucha facilidad y ocupan un espacio innecesario. Así que a no ser que tengan un valor sentimental muy especial para ti, lo mejor es que te deshagas de ellas. Y la última cosa que vamos a revisar en este vídeo son los paños de cocina y manteles manchados o en mal estado. Seguro que tienes algún mantel o paños de cocina que están manchados, que tienen esas manchas que por mucho que las laves no se van.
que están rotos y que nunca utilizas, pero los tienes ahí por si acaso. Es hora de que los saques y que te quedes realmente con los que sí que utilizas. Seguro que hay muchas más cosas, pero vamos a dejar este vídeo aquí, pero yo te animo a que sigas adelante con este proceso de renovación, ya que no solo va a hacer que tu casa se vea mucho más ordenada y organizada, sino que te va a ayudar a hacer espacio para lo que realmente importa y a sentirte más libre. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Si os ha gustado me ayudáis muchísimo si me dejáis vuestro like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Os recuerdo que tenéis un sorteo activo en el canal, estoy regalando una tablet de 11 pulgadas con su soporte. Lo tenéis en el último vídeo de rutina de limpieza de noche, unos vídeos más atrás en el canal, así que os invito a que participéis, ya que es un regalo que yo os hago con todo mi cariño. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.